No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas. No existe otra clase de hombres, sino los que trabajan. Así arrancamos el programa de hoy, con Amancay López, Alejandro Larellina, y hablando un poco, veníamos, ¿no?, ya hablando de esto. El programa de hoy, educación y trabajo, esperemos llegar, tenemos un montón, así que bueno, empezábamos así este programa porque vamos a hablar, por supuesto, de Perón y porque... Un montón de cosas. Sí. ¿Cómo andan? ¿Qué semanitas? Aparte veníamos pensando... veníamos pensando también, no es un espacio de análisis de actualidad, pero inevitablemente, más allá de que vamos pensando los temas y el guión de la propuesta, los temas se van colando. Pero bueno, sí, decía recién Julia, educación y trabajo en el peronismo, casi la columna vertebral, el corazón y el cerebro, ¿no? Es como el sistema fundamental de la concepción del peronismo, del justicialismo, y veíamos en ese video cómo recuperar esa frase, digamos, que conocemos, una sola clase de hombres y de mujeres, podríamos agregar también, y qué impronta tiene el trabajo en el peronismo, en el justicialismo como filosofía, y por qué y cómo se la imprime el general Perón también. Un poco la idea es humanizar, ¿no?, la doctrina desde el punto de vista de su conductor, de su gran productor, y de dónde, por qué el trabajo más allá de la concepción económica, si quisiéramos ponerlo en un análisis más conceptual, más allá de lo que podemos entender por el trabajo como un proceso económico y mirado desde lo que estamos acostumbrados a pensar, que es un empleo, una cuestión, ¿no?, el salario, ¿qué también significa el trabajo como práctica humana y por qué siempre tan asociado también a la educación, a los procesos de capacitación? Hay un montón de cuestiones para ir deslindando y nos parecía muy interesante. Nos pasa siempre, ponemos un tema y empezamos a buscar bibliografía, material, archivos, qué sé yo, y decimos, bueno, no es un montón, pero particularmente este tema nos conmueve y nos encuentra con materiales muy particulares desde su estética también, ¿no? Desde una propuesta sentimental incluso, diríamos, ¿no? La elección de las cosas de calidad para todos y para todas. Sí, de identidad. El programa anterior también hablábamos del Plan Nacional de Lectura y contaba Silvia Di Croce que llegaban los libros que ella anhelaba como estudiante a la escuela. Y hay algo de eso, ¿no? De compartirse y de un Estado que garantiza el acceso a bienes valiosos. Hay algo del valor, ¿no? Sí, tal cual. Del valor. Y en ese mismo video que veíamos, en un cachito antes, Perón dice, gobernar es crear trabajo. Sí. Y me parece fundamental, y también es como uno de sus mayores principios. Sí, pero ¿por qué? Ahora, Porque esa es un poco la... Sí, por ahí hay que empezar a desilvanar la idea de trabajo y empleo, o trabajo y labor, por ejemplo, en Hannah Arendt. Pero en comunidad organizada, Perón ya efectivamente caracteriza el trabajo como aquella acción humana que genera recursos materiales, pero también espirituales, en línea con esto que decía Amancay. No es nada más que, no es empleo, no es labor, no es una actividad, o no es solamente eso, una actividad contra la cual recibimos un salario a partir de su realización, ¿no? Que es el concepto el concepto de empleo es un trabajo por el que recibimos un salario. El trabajo en realidad es esa acción humana que construye el mundo, construye el artificio mundano, ¿no? En esa línea va a ir Hannah Arendt, y algo de eso es lo que recupera también Perón. El trabajo no es la excusa para ganar dinero, para hacer otra cosa distinta que sí nos interesa. Tendríamos que poder pensar una comunidad y una sociedad como algunos privilegiados pueden y podemos,
elegir un trabajo en el que nos realizamos dentro de una comunidad. Ese es el horizonte que marca el general. Y no quisiera tampoco dejar de señalar que empieza esta semana con un paro nacional de universidades, ¿no? Estamos hoy lunes con un no inicio de segundo semestre en las universidades nacionales y venimos de transitar la defensa de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo toda la semana previa, porque continúa su intervención. Digo, es en este contexto, obviamente la agenda de educación es mucho más amplia, pero bueno, me parece que vale la pena plantear esta dialéctica también entre la coyuntura y lo que venimos a conceptualizar, para poder también tener en cuenta desde qué contexto estamos pensando hoy esto. Digo, no es que estamos en una biblioteca lejos del mundo, venimos de trabajar, nos vamos a trabajar, estamos trabajando. No estaría mal estar en una biblioteca lejos del mundo también, ¿eh? No estaría nada mal. Justo esta semana capaz estaría bueno. Estaría bueno por ahí estar en una biblioteca fuera del mundo. Sí. Y estábamos diciendo que cuando vino Silvia nos dejó en el estudio un clima de amor y anhelo hacia los libros, y hoy trajimos un montón de libros. Y de fetiches. Sí, es verdad. Sí, ¿no? Es verdad, igual cada uno trajo sus propios objetos de deseo. No, pero, a ver, educación y trabajo, y pensando en toda esta introducción que hizo Ale, obviamente trabajo como concepto, como categoría, se puede hacer una reflexión filosófica, antropológica y demás. Nos interesaba pensar justamente en cómo se forma la idea del trabajo en Perón, digamos, ¿no? No vamos a hacer nosotros una exégesis ni de lo que escribió al respecto, pero sí nos interesaba en su propia vida, ¿no? Porque Alejandro recién habló de la identidad, cuando habló del trabajo. Yo le agregaría también la conciencia. Venimos teniendo siempre un análisis acerca de los procesos de comprensión, de reflexión, de aprendizaje, de lectura y etcétera. Por eso es un programa de educación en un sentido amplio. Y, por ejemplo, en psicología institucional, que también es una práctica, digamos, dentro de la psicología, se piensa mucho la implicación que tienen los contextos con los sujetos que producen conocimiento o cosas o intervenciones. Y en ese sentido pensar en el aspecto biográfico, digamos, ¿no?, de Perón, para pensar sus ideas sobre el trabajo y la educación, que terminan siendo una base fundamental de la doctrina y de la práctica política en el peronismo, en el justicialismo. Entonces, nos fuimos a ver a Norberto Galazo, por supuesto, en estos 2 tomos biográficos sobre Perón, que los leímos, los releímos, volvimos, fuimos. Cada vez que lo lees decís, yo esto no lo había leído, cuando lo leí. En los primeros capítulos que tienen que ver con Perón niño, su vida, se pueden ver como un montón de cuestiones, ¿no? De esta formación, de lo que hablamos recién, ¿no? De una identidad que se forma y quizás de este aspecto formativo del trabajo. A eso quería llevar. Alejandro planteó una relación del trabajo, no tanto solo como una práctica para intercambiar bienes, en todo caso, para vender esa práctica, ¿no?, sino justamente como ya una tarea. Fíjense que Freud también habla del trabajo psíquico, ¿no? Sí. Utiliza el concepto de trabajo para pensar en esas operaciones inconscientes, conscientes y demás que hacemos los sujetos para, no sé, tramitar una tristeza, elaborar un duelo, atravesar el enamoramiento o lo que sea, que hablemos en términos psicológicos, psicoanalíticos. También utiliza la categoría de trabajo. Entonces, es una acción humana, profundamente humana, que a su vez transforma al propio sujeto y a la realidad que no está inserto. Y en este Perón de sus primeros años, a mí me llamaba la atención, por eso lo traje, no vamos a hacer una lectura, pero sí, está muy, muy descrito de una forma muy intrincada con su propia personalidad, el rigor, la mudanza, ¿no? Perón nace, vive en Lobos, va al sur, después va a Santa Fe, está desescolarizado, digamos, en una época de su niñez, y sus actividades tienen que ver con las actividades en el campo, con animales, con clima hostil, ¿no? Con cuestiones que, de alguna manera, sin caer en el romanticismo de cierta austeridad, hay algo de ese esfuerzo de
transitar esa exigencia también, que transforme, que genera una idea acerca del esfuerzo y del trabajo como organizador. Sí, y conceptualmente acá en la comunidad organizada, de la cual nos ocupamos en el primer programa y en algunos otros programas, que plantea el fundamento y la base filosófica, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el fin? Gobernar es crear trabajo, eso es un principio. Pero ¿cuál es el fin de esta tarea? La felicidad del pueblo. Tal cual. ¿No? El fin es la felicidad del pueblo. Sí. Entonces, la felicidad viene a marcar de manera aristotélica el fin de toda vida. Venimos al mundo, diríamos, en el marco de nuestra doctrina para ser felices. No se puede ser felices solos, somos felices en comunidad. Y el trabajo es lo que nos conduce a través de esta práctica esforzada a desarrollarnos y a transformar el mundo de manera tal que, además de los bienes materiales y de los recursos materiales que necesitamos, se fortalezca, se produzca, se constituya tanto nuestra dimensión psíquica como nuestra dimensión espiritual. Esa es la formación integral de la que permanentemente habla Perón y a la que permanentemente recupera y vuelve. Por eso la dimensión más religiosa como una dimensión que se le suma al desarrollo evolutivo, psíquico del ser humano, ¿no? Porque tiene estas tres dimensiones. Y aparte en ese video que vimos muy cortito, era para poner como la frase emblemática, en un momento, si lo ven en su completo, digamos, habla, ¿no? En nuestro país hay en aquel momento 800.000 personas que no tienen trabajo. O sea que también hay una pregunta que es, esta práctica humana, transformadora y demás, ¿en qué instancia es inaccesible a los sujetos y qué pasa cuando eso sucede? Y ahí también, de vuelta, ni siquiera estamos hablando de un empleo, sino de la posibilidad consciente de los sujetos de saber sus propias potencialidades. Absolutamente. Digamos, esa es la relación del saber. Habla de virtuoso acá en la realización perfecta de la vida, ¿no? En comunidad organizada, dice, entendemos en la virtud socrática la realización perfecta de la vida. Esto es la comprensión de la propia personalidad y del medio circundante que define sus relaciones y obligaciones, ¿no? A lo que volvimos en el primer programa. Y luego dice, virtuoso es para Sócrates el obrero que entiende en su trabajo por oposición al demagogo, ¿no? Entonces, fíjense que en realidad nos hacemos virtuosos. Recupera esta cita de Sócrates, en realidad no es una cita de Sócrates, pero digo, es una reformulación de Platón en todo caso, diciendo, bueno, ser virtuoso es comprender nuestro trabajo, y para comprender nuestro trabajo nos tenemos que comprender a nosotros mismos y comprender el mundo en el que estamos insertos. Digo, ese es el desastre en el que estamos hoy. De hecho, ahora, ¿qué pasa? Fíjate, porque comprender nuestro trabajo, que sería hacer consciente lo inconsciente en Freud, y comprender nuestro trabajo en los términos, no sé, por ejemplo, marxistas, es comprender que el otro gana a raíz de mí, y se generan, bueno, entonces, lo que en realidad estamos planteando también es una idea profundamente filosófica acerca de la humanidad, de la condición humana, que está en el peronismo, está en el justicialismo, por eso es una doctrina, por eso nos emociona y por eso subsiste, persiste e insiste, ¿no? Porque tiene un nivel de interpretación de la condición humana absolutamente profunda. Frente al marxismo, ahora la Regina empieza a leer. Respondemos con el artículo 37 de la Constitución del 49. Aparte lo hicimos jurídico. Derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano. La comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Bueno, eso es increíble. Sí. El reconocimiento, ¿no? Exacto. Hay una práctica, por eso decimos que es humanizante, en contraposición a todo lo que podemos poner enfrente, digamos, desde el 55, quizás de antes, pero pongamos del 55 para adelante y en la actualidad, ¿no? Paradigmas y digamos filosofías tan deshumanizantes paradójicamente porque son humanas, porque las llevan adelante personas, sin embargo desubjetivantes de las personas, ¿no? Y de la condición humana. Entonces en ese sentido
digamos, es muy interesante conocer la biografía de los actores, de los conductores, de los protagonistas que hacen la historia, pero también, como decía Cristina, lo ha repetido varias veces, son personas de carne y hueso. Digo, cuando habla de Belgrano, de San Martín, en nuestro caso de Perón, de Rosas, de los próceres, digo, uno está acostumbrado en la escuela a esa asociación entre prócer y héroe. Entonces lo que sucede es que se alejan de las posibilidades de quienes somos personas comunes. Y cuando nos dice alguien como Cristina, somos personas comunes, que la diferencia quizás es que tienen otras responsabilidades, que se forman, que se cultivan, que se esfuerzan. Algo que podemos hacer. Y achica esas distancias, digo, hasta acá pasa lo mismo. Me parece que es eso. Y pensaba, ¿no? Recién, una de las frases también que el trabajo dignifica. Entonces, pensarlo a través de eso y de esa búsqueda que tenía Perón también para buscar el trabajo y que eso sea algo que no sea un mártir, digamos, que no sea algo que es difícil de acceso y que es difícil también para todos, que todos. Claro, ¿y en qué sentido dignifica, no? Digo, porque hoy obviamente no es la misma, el trabajo es una concepción social y hay que anclarlo e inscribirlo histórica, social y culturalmente. No es lo mismo, por supuesto, trabajar en comunidades diferentes, en momentos históricos diferentes. Tenemos ahí un panorama de lo que era la sociedad de ese primer peronismo. Me parece que la complejidad está a pensar hoy qué es el trabajo, cuando tuvimos la semana pasada, ¿no? la marcha el día miércoles por el día de San Cayetano, y escuchábamos testimonios de personas que trabajan incluso formalmente y están por debajo de la línea de la pobreza, digo, y además, digo, sin alcanzar los recursos materiales básicos, las necesidades básicas primordiales a partir del fruto de su trabajo. ¿Qué tipo de reconocimiento y de desarrollo identitario y personal tienen? Digo, entonces tenemos y ahí no te dignifica nada, repensar la producción en todos los sentidos, la producción industrial, agroindustrial y la producción cultural. Hoy se habla de economía del conocimiento y si nos ponemos a hablar con los pibes y les preguntamos qué querés ser cuando seas grande, como nos preguntaban a nosotros, digo, ¿qué hay en ese imaginario, no? Digo, ¿qué idea de desarrollo de la persona? Bueno, pero tocaste un punto, tocó un punto, porque creo que por eso es tan profunda la discusión que tenemos que dar, porque en realidad esto se mezcla con la construcción de hábitos de consumo muy fuertes en un sistema y en un paradigma muy distinto. Por eso yo hablaba de esto, y quizás porque también me acuerdo, ¿no? Estábamos pensando en viñetas medio soviet que tienen como me pinta el rojo, ¿no? Pero bueno, porque en realidad lo de hay los que hábitos pensar de en la consumo, biografía de las personas. Sí, porque digo, la persona en Santa Cruz, aparte estas coincidencias, ¿no? Que vienen del sur, frío, viento, todo precario, poco. Pero digo, por eso, insisto, me lo digo a mí misma, no es por romantizar esa situación, pero hay algo también que nos tenemos que problematizar de hasta qué punto no es un mecanismo muy sofisticado de esta producción de subjetividad, donde vos decís, bueno, ¿qué quieres hacer? Tener plata. Digo, hay un mandato cultural que es poder consumir mucho, y también está demostrado, digamos, hay un nivel de sufrimiento en la humanidad en el que podemos decir, la verdad que ni la plata ni el consumo te están garantizando niveles de felicidad muy elevados. Sin embargo, digamos, en doctrinas que persisten en el tiempo a través del sentimiento de que me une con una comunidad, que, no sé, la máquina de coser que me regaló hoy la Fundación Eva Perón, el primer juguete, el libro que me dieron en la escuela, la docente abriendo las cajas de libros, tienen que ver, sí, con cuestiones que podemos corroborar en términos de la experiencia de la felicidad. ¿No? Entonces, yo en ese sentido pienso cuánto equilibrio nos falta para poder problematizar una cuestión del trabajo, porque hoy, digamos, hasta incluso hay personas que tienen empleo cuyos ingresos no alcanzan para necesidades básicas. Y hay muchas otras que quizás no trabajan tanto en términos de actividad y concentran muchas riquezas. Entonces es la discusión estructural que tenemos, ¿no? En paradigmas de distribución o de concentración. Creo que en eso, digamos, hay un líder
impresionante, digamos, una visión y todo lo que podamos decir de General Perón nos va a quedar chico. También veía ahí sus elecciones de amor, todas ligadas a lo artístico, ¿no? Tanto su primera mujer fallecida como Evita y como hasta Isabel, digamos, hay una cuestión de la creación. ¿no? Del placer también en lo estético, en lo artístico, en la expresión, en las manifestaciones. No sé, digo, creo que para restituir y recuperar la humanización de nuestras conducciones. Incluso, digo, haciendo una asociación libre muy rápida, y lo último con Cristina, ¿no? Nos han armado porque el cierto aparato de construcción de sentido muy hegemónico tiran mensajes todo el tiempo sobre un Perón duro, malo, qué sé yo, así, ¿no? Como una cosa tosca, o una Cristina también, es una bruja, ¿no? Y en realidad, digamos, también lo que podemos ver es todas estas aristas y dimensiones que tienen estos líderes que humanizan y que además, cuya principal virtud es justamente llevar adelante un proceso de distribución, de socialización de todas estas prácticas y sobre todo el acceso de las mayorías a esta experiencia, que es un poco lo que defiende el pueblo el 17 de octubre del 45. Bien, y si les parece nos vamos a eso, vamos a ver lo que decía Perón sobre el discurso del 17 de octubre. Lo vemos. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Ya a mediodía comenzaron las columnas a salir, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Cuando llegué al balcón, con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza. Les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. Y entonces les hablé. Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El renacimiento de la conciencia de los trabajadores. En este discurso, digo, justo decía, no sé si quedó en este fragmento, creo que no, pero decía, mientras pasaba el himno, yo pensaba que el discurso no es impresionante, es esta posibilidad, esta empatía, pensar en el otro y estar frente. No, ¿Y en qué contexto? Estar frente a ese enorme conjunto de personas. Por eso decimos el 17 de octubre, de alguna manera, se funda la categoría de pueblo en relación en que hay un sentimiento que une a toda esa masa de gente con un líder que los conduce, que es llevado a ese lugar de alguna forma para regularizar, digamos, no sé, la situación que está ocurriendo, que es inédita, es un acontecimiento político, diría Badiou, ¿no? Una movilización popular organizada a partir de lo que consideran que tienen que ir a defender, que es a ese líder. Llegados a la Plaza de Mayo, bueno, el statu quo le dice, bueno, vení Perón, haz algo con esto. Y a Perón no se le ocurre, aparte todo tan simbólico, ¿no? Bueno, cantemos el himno y mientras vamos pensando, porque también no va a disuadir, no va a hacer lo que le están pidiendo. Claro. Va a interpretar qué está pasando ahí. Ahí se esclarece y nace la relación y el vínculo de lo que después va a desarrollar conceptualmente entre la masa y el conductor. Y esa plaza. Que es interpretar, que es persuadir, la plaza obviamente, pero lo que no falla, digo, como proyecto es esto, es interpretar y llevar adelante la voluntad popular, que bueno, que hoy estamos pensando y repensando todo el tiempo las legitimidades de las representaciones, ¿no? Quiénes nos representan, por qué nos representan y de qué manera esa representación es llevada a cabo en definitiva. Tal cual, porque aparte, bueno, en el programa anterior o el anterior, ya ahora no me acuerdo bien, que hablábamos del Perón catedrático en la comunidad organizada, ¿no? También fundar una forma de hacer política a la que el pueblo va a volver siempre, ¿no? A buscar a ese líder que nos va, digo, bajando línea, bien, digamos, orientando, interpretando, dialogando en ese encuentro que es la plaza, que no tiene muchas
no hay muchos acontecimientos en la historia de nuestro país de esas características. Por eso cuando decimos el kirchnerismo, digamos, Néstor, Cristina, ese vínculo de diálogo entre el pueblo y el líder, y además de orientación y conducción del proceso histórico que se lleva adelante a partir de ese reconocimiento mutuo. Por eso son prácticas que se van repitiendo, ¿no? Porque concebimos así la política, concebimos así el trabajo. Digamos, esta es la situación. Y porque el sujeto que nace también en ese momento, con el reconocimiento del pueblo, es el pueblo trabajador. Es el pueblo esforzado en llevar adelante este proyecto colectivo que es la patria, ¿no? Sí, defendiendo el proyecto, estando presente y pidiendo, ¿no?, lo que es justo. Nos vamos a 1952, si les parece bien, nos vamos al 1 de mayo y el discurso de Evita de aquel entonces. Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria, que aquí y en todo el país está de pie, y lo seguirá Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras. Lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera. No lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones que no nos perdonarán jamás que no hayamos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón, que acuñó los sueños de todos los argentinos, dignificando al pueblo trabajador. Bueno, ella como puente de amor, ¿no? La fuerza. De amor y de lucha. La fuerza de Evita. Sí, la fuerza, la claridad ideológica, ¿no? También que tanto les ha costado a ambos, pero a Evita, además, en su condición de mujer, mucho más. El otro día escuchaba una entrevista de Felipe Piña, creo que con Rebord también, ¿no?, en relación a la vida de Eva Perón, y lo mismo, podríamos hacer el mismo paralelo en su propia infancia, ¿no? Hay cuestiones en relación al desamor original, a la humildad, a tener que, digamos, buscarla, pero siempre con una sensibilidad, con una empatía en relación a los otros y una mirada atenta a lo que hay alrededor, que básicamente, por eso pensamos, ¿no?, qué condimentos tienen que darse en un momento histórico para que aparezcan esos sujetos que, como decíamos recién, si bien son personas comunes, como somos todos, digo, hay alguna cuestión... Son menos comunes. Digamos, hay alguna cuestión que combustiona. Que los hace menos comunes. Y que hace, claro, porque... Y además, si lo pensamos temporalmente, ¿no? Es decir, 7 años fueron de Evita en la historia de la Argentina. 7, ¿no? Como de Néstor, que fueron 7 en la presidencia, digamos, en la historia en la que nacionalmente nos pusimos en contacto con ese sujeto. Y mucha claridad en esta trinidad, Perón, Evita, Pueblo, que ella lo que está diciendo, somos fanáticas y sabemos que lo estamos acá defendiendo porque si lo tocan a usted nos están tocando a nosotros, ¿no? Digo, bueno, y estamos en un contexto muy difícil donde la política está siendo atacada, donde a Cristina le gatillaron en la cabeza, donde hay hechos de violencia política, hubo en Rosario, en Córdoba, estamos en una situación muy compleja de mucha violencia y la respuesta es la unidad y la conciencia, ¿no? La conciencia popular, volver a despertar, a generar condiciones para que asumamos nuestro lugar en este engranaje y que somos parte de algo que nos trasciende, de algo que está más allá de nosotros, que es el pueblo. Porque en la medida en que no nos asumamos pueblo, nos van a seguir masacrando, nos van a seguir vaciando, nos van a seguir robando y nos van a seguir negando y sacando todos los derechos que se conquistaron en la lucha, como lo vienen haciendo. La verdad es que
Estas semanas yo por lo menos escuché muchas palabras como decepción. A mí yo no siento decepción, no siento desesperanza, siento una convocatoria profunda a que sigamos haciendo lo porque que... somos militantes, David. Porque en realidad hay algo que tiene que ver con el proyecto. Claro, es como estar en un círculo, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿por qué pensamos, elegimos, definimos que este programa para compartir con compañeros y compañeras a través de esta herramienta tenga que ver con el trabajo y con la educación? Porque podríamos hablar también en una descripción más anecdótica acerca de las acciones que el peronismo hizo para generar trabajo, porque gobernar es crear trabajo. Digo, las cuestiones que hizo en el sistema educativo para que el acceso de las personas a la educación, que es el piso también para la comprensión en relación al trabajo como una práctica, no solamente parte de un sistema productivo, sino de la distribución de esos recursos, ¿no? Y la participación que cada trabajador y cada trabajadora tiene en ese sistema. Que a eso también apuntamos y es lo que, digamos, ponen en relieve siempre los discursos de Eva Perón, sobre todo, que es la conciencia de los trabajos, sean conscientes de que esto es... ¿no? Es como el no fue magia. Sí. Es una elección, es una decisión política, es una lucha colectiva, porque individualmente no se puede. Digo, porque la columna vertebral también del peronismo es el trabajo, el movimiento organizado, ¿no? 62. Digo, recién lo estábamos hablando, claro, digo, evidentemente también vamos a tener reflexiones acerca de los procesos de los gremios, de los sindicatos, ¿no? De la Central de Trabajadores, porque son justamente la organización política de esa conciencia a través de partidos políticos, movimientos, sindicatos, lo que hace que, bueno, persista, la organización vence al tiempo. También es una frase de Perón que merece que pensemos, porque siempre que hablemos de organización vamos a estar hablando necesariamente de un proyecto colectivo. Y entonces vemos que todo el tiempo la lucha es contra la fragmentación y esta idea tan instalada del individualismo, ¿no? Donde pareciera que, bueno, si yo tengo plata y logro hacer algo que me dé mucha plata, ¿qué me importa? Ya está, voy a ser feliz. Entonces hay que romper esa idea y las prácticas, digo, para retomar también algo de lo que estábamos hablando la otra vez y para que también sea más llana la conversación en relación a cualquier práctica. Digo, la verdad que no es lo mismo escuchar un audiolibro que leer con un compañero un libro de papel, de coso que estás tocando. Y no tiene que ver con despreciar los avances tecnológicos, ni no entender que hay contextos que van evolucionando y modificándose, por supuesto, con nuevos dispositivos. Pero la práctica del compartir, del intercambiar con otra persona es insustituible. Sí, y hace también esta pérdida del individualismo que me parece que encima hoy, que como decías, digo, es imposible. Digo, pensamos en esto, digo, no me decepciona, yo sigo y sigo, digo, pero ante tanto individualismo, ¿cómo uno dice, bueno, sigamos pensando en colectivo? Este es el trabajo, digo, es importante, no vamos a poder solos, no se puede solos, digo, me parece. Es recuperar la doctrina, porque en definitiva es esto, es saber que uno no puede ser feliz en una comunidad que no está desarrollada, que no es feliz en su conjunto, ¿no? Si asumimos eso, lo que pasa es que la batalla es permanente contra el mensaje hegemónico de que la felicidad es una construcción individual, meritocrática y competitiva. Digo, bueno, porque nos asociaron quienes son los dueños del poder real concentrado, esa idea para fragmentar, para desorganizar, para romper, justamente para que no haya sujeto colectivo. Y todo el tiempo el peronismo lo que pone es la clase trabajadora, el pueblo, la que va a llevarnos a la felicidad es la clase trabajadora, es el conjunto. No podemos, si no es en conjunto, garantizar los derechos colectivos. Digo, porque además de los derechos individuales, tenemos derechos sociales, tenemos derechos culturales, tenemos derechos colectivos, que solo el colectivo tiene la posibilidad de manifestar y defenderlos, como lo hizo la sociedad argentina, el pueblo argentino, cada vez que hizo falta, y seguro que lo vamos a seguir haciendo frente a lo tremendo que estamos viviendo en relación a los derechos humanos, al negacionismo y a la reivindicación de lo más horroroso de la humanidad en nuestro país,
con la visita de diputados a genocidas. Sabemos que están nuestros representantes trabajando en comisión para ver cómo podemos hacer democrático realmente nuestro Congreso y no aceptar, no asumir que puede haber un viaje institucional garantizado desde el Poder Ejecutivo, el ingreso, sacándose fotos en concepto de... Es realmente es tremendo. Vimos a familiares de desaparecidos declarando en el Congreso esta semana pasada, y sabemos que vamos a tener que estar en la calle, y ahí vamos a estar nuevamente como estuvimos contra el 2x1. Sí, y si hay que volver a hablar, y si hay que volver a contar, y se tiene que volver a hacer. Es que en realidad yo pensaba mientras hablaba Ale eso también, ¿no? Como creo que desde que tenemos uso de razón podemos corroborar cómo borrar la historia de alguna forma es una intención, y hay otros pueblos y otras civilizaciones a lo largo de la historia en la que podemos ver, ¿no? Quemar, es como esa situación de quemar libros, borrar todo lo que hubo antes, es una intención, la deshistorización, digamos, que es nada más y nada menos que dejar la conciencia en cero, ¿no? Porque es como... Y a eso vamos con los paradigmas y las filosofías humanizantes o deshumanizantes, ¿no? De alguna manera, hasta yo pensaba el otro día cuando escuchaba a las diputadas estas, que también... Nací en el 93, sí, bueno, por eso, claro, no vamos a hacer juicios de valor al respecto de los argumentos, pero sí yo no podía dejar de sentir una cierta situación de decir, hay una ingenuidad, hasta para decir eso hay una ingenuidad en un sujeto, ¿no? Digo, hay una situación en la cual... por lo menos como para poder analizar, bueno, de todo esto, como dice Castoriadis, ¿cuál es mi parte? Porque una parte tiene que ser mía de esta situación, ¿no? Entonces también para apelar, y como digamos bien nos enseña el peronismo, para predicar con el ejemplo, para decir, bueno, todo esto está mal, yo pienso que está mal, pero ¿por qué llegamos a esta situación? De alguna manera llegamos, no es para pegarse en la espalda con nada, tampoco es para decir es culpa todo de los demás. Hay una situación que tenemos que caracterizar en relación a eso. Es decir, hay preguntas que no nos hicimos, hay cosas que dimos por supuestas, hay cuestiones en las que nos habremos relajado, y la cuestión dentro de todo lo que hablamos y discutimos hoy, por ejemplo, partíamos de la claridad ideológica de Evita. Sin prurito, caracterizando al enemigo del pueblo. Hay un actor que es el enemigo del pueblo, que históricamente traccionó y concentró y eliminó y suprimió y empobreció a parte de la población por considerar que no lo merece, y la lucha es esa. Entonces lo que también tenemos que, me parece, fortalecer mucho son procesos formativos en relación a eso. Las herramientas que tenemos son las que tenemos, pero son fundamentalmente el Estado. Entonces por eso cuando decimos defendemos la educación pública, hoy lo hablábamos también, ¿no? Educación y trabajo, ¿en qué periodos de gobierno se hicieron escuelas, universidades, hospitales, y se le pagó bien a los docentes o mejor que en otros, y se compraron libros, computadora? ¿En cuáles? ¿Y en qué momento también esos docentes, que es un colectivo del que formo parte, perdió esa conciencia, o alguna parte de esos docentes perdió la conciencia de clase, diríamos, o se dejó de sentir parte de ese colectivo, de ese pueblo que estaba siendo beneficiado por las políticas públicas para proponer otra cosa? ¿Y por qué? Y en el conjunto de los trabajadores, porque nosotros tomamos el sector educativo, quizás porque es el ámbito donde estamos discutiendo, pero en el conjunto, e incluso en qué momento el movimiento organizado de trabajadores se fragmentó también al punto de tener discusiones sectoriales donde si se resuelve el salario de un sector, bueno, no importa, digamos, ¿no? Claro. Esta situación es como es parte de la misma metodología, que es la de atomizar e individualizar las problemáticas. Entonces, claro, después vienen periodos, como hemos tenido, en donde eso se va profundizando y dejando como un sedimento de deterioro. Sí. Pero como el pueblo vuelve, claro. siempre vuelve. Sí, y vamos a hablar de educación y vamos a hablar de todo lo que ha hecho Perón, al menos en este caso, y referido a la educación. Vamos a ver algo que hacía, ¿no?, respecto a la educación también y la creación de la escuela fábrica. Avellaneda,
Con 25 aulas en las cuales se dictan clases teóricas y prácticas y un gran número de talleres en funcionamiento, cuenta la Escuela Fábrica de la Nación número 1. Interesantes aspectos de los alumnos en plena actividad productiva. Bueno, esta posibilidad, ¿no? Del acceso a un montón de personas. Ese video, ese fragmento forma parte de un documental de Canal Encuentro en el que está Pablo Pinó. También quería nombrar un texto de cómo la clase obrera entró al paraíso, de Pinó y Dussel. Pinó es un autor de los que empezás a pensar el tema de otra, o sea, le das la dimensión que tiene. Digo, debe haber un montón, pero yo digo, no soy estudiosa del tema. En el marco de la formación universitaria y del profesorado también, me encontré con un texto que decía, la enseñanza técnica y la universitaria en el peronismo. Sí, yo justo había traído un pasaje de ese texto, de cuando la clase obrera entró al paraíso, que marca un antagonismo que me parece que está presente y vigente y que se vuelve a traer, ¿no? Nosotros habíamos traído ya en un programa anterior a Vidal hablando en el Rotary, ¿se acuerdan? Y bueno, disculpen que traiga estos recuerdos, pero... Ayer lo traje en el encuentro de la 1420, también porque dicen, digamos, lo perverso que tienen, a diferencia quizás de este gobierno nacional que tenemos, es que hablan de la educación pública, dicen una cosa, pero hacen otra, o se filtran de sus círculos de intimidad la real concepción de la oligarquía, que los pobres no llegan a ningún lado, chau. Sí, totalmente. Bueno, y marcan acá Dussel y Pinó, dicen en la página 144 de este libro, el antagonismo entre el peronismo por un lado y el movimiento reformista y la universidad tradicional por el otro, condensaba la serie de oposiciones sobre las cuales se constituyó la política educativa del peronismo. Democracia, elitismo, pueblo, oligarquía, descamisados, doctores, saber hacer, saber decir. Es muy interesante porque, digo, muchas de estos antagonismos fueron traídos con la apertura de nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que a raíz de eso es que Vidal decía eso en el Rotary Club, que digo, no era un contexto institucional educativo, o no era un contexto, a pesar de que tiene dimensiones educativas el Rotary, no era un lugar, no era el Ministerio de Educación, no era un encuadre educativo, sino que estaban en otro tipo de conversación. Y me parece que acá hay algo muy interesante respecto del saber decir y el saber hacer, que pone en valor las escuelas técnicas, porque es en ese hacer que vamos a poder desplegar el trabajo, el esfuerzo, las acciones que necesitamos llevar adelante para transformar el mundo en aquello que queremos. Sí. Bueno, el otro día también lo escuchaba de vuelta en la entrevista de Cristina, creo que es en la de Pedro Rosenblatt, de vuelta que la vamos desmenuzando porque Cristina habla pero toda una discusión acerca de la educación. El saber hacer, hablamos como de saberes prácticos. Exacto, si se quiere. Por eso hoy al principio hablábamos de un Perón saber qué y saber aprendiendo, cómo, claro, a cultivar, a cocinar, a hacerte una herramienta, digo, resolver de alguna forma tareas cotidianas de supervivencia, diríamos, en el origen de la humanidad, ¿no? Y volver a esa situación, que después nos ha llevado en la academia a discusiones sobre el utilitarismo y que por qué algunos conocimientos tienen que servir o no tienen que servir, y digamos, y todo forma parte del acervo del conocimiento, pero en definitiva, en esas discusiones, como marcaba recién Alde, y falsas antinomias también, parecería que el saber práctico anula la intelectualidad, ¿no? O el saber, o la formación física anula lo artístico, ¿no? Hemos quedado entrampados, como bien denuncia el feminismo, en un sistema de pensamiento binario, donde en realidad, digo esto, el de la técnica es un tecla y nunca va a entender el pensamiento filosófico. Pero justamente la doctrina lo que marca es unidad de concepción y unidad de acción. Bueno, ¿no? La concepción es lo teórico, la acción es lo práctico. Es el futuro, el peronismo es el pasado y el futuro. Pero sí también plantea que la prioridad está en la acción, ¿no? Digo, la concreción. La propiedad lo tiene la unidad de acción. Digo, primero pongámonos de acuerdo en el hacer
y sobre ese hacer limamos las asperezas de la concepción. Porque mejor que prometer es concretar. Bien, lo vemos ahora, si les parece bien, a Perón hablando sobre educación. Nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. La universidad se llenó de hijos de obreros. Cerramos No, igual digamos que nos encanta el tono, porque nos encanta el tono decidido del general diciendo puchito, no se paga más, no se arancela nada, van todos adentro de la universidad y el Estado se hace cargo. El Estado se hace cargo. El Estado se hace cargo. Bien, y les arruino el momento, vamos a la antítesis, vamos a ver esto, ¿de qué se trata? Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Dignificadísimo, dignificado. No alcanza este programa. Claro, es muy interesante porque hay que encontrar un encuadre ético que se ajuste a esta situación donde cada uno esté dispuesto a vivir con lo mínimo que se le pueda pagar. O sea, el encuadre ético hay que encontrarlo de acuerdo a estas condiciones materiales, ¿no? Bueno, esa es la ética. Esa es la concepción del liberalismo. Sí, lo mínimo. Bueno, lo mínimo. Y estamos viviendo el mismo momento, ¿no? Estamos ante una situación que también estamos... jubilaciones, pensiones, salarios... No alcanza. Sí, la preocupación a su vez es por eso, ¿no? Creo que tenemos mucho para pensar en el campo de la cultura, porque la preocupación es qué mecanismos fueron haciendo en la conciencia de la ciudadanía la falta de empatía con los semejantes, digamos, como para realmente tener una mirada tan punitiva sobre que el otro realmente no se merece algo, no tiene, no trabaja, no hace, desde un discurso moralista, moralizante, muy funcional a esta cuestión, ¿no? Bueno, que el Estado le regala, el Estado no sé qué, contra la garantía del Estado como regulador de un piso de igualdad, lo que tenemos es haber denostado al Estado, transformarlo en otra cosa, y además sujetos, digamos, del campo popular, también haciéndose de alguna forma cargo de esa miseria. Sí, no es nuevo. Jauretche, no lo voy a leer, pero digo, había escrito un artículo acá editado por Galasso, las mentiras de los tilingos, la productividad de los trabajadores y la de los otros, ¿no? O sea, como los cabecitas negras no producen, ¿no? Se decía en ese momento y se denostaba el valor del trabajo, la productividad, no estás trabajando lo suficiente como para que yo gane lo que tengo que ganar. Claro, sería, ¿no? sí, individualismo puro. Bueno, nos vamos al 2008, mejoramos, nos calmamos, nos volvemos a él. Nos vamos a un discurso que hizo Néstor en el año 2008, como bien decía, en un creo que era de la CGT, perdón, era en un congreso ordinario de la CGT, lo vemos. También quiero ser sincero, porque hay que terminar con la hipocresía.
y ustedes saben cómo me gusta hablar a mí, porque todos hablan del consenso, todos juntos. Sí, todos juntos, pero ¿para qué? Todos juntos para hacer un acuerdo a espaldas de la gente, para mantener la burocracia política a espaldas del pueblo argentino. No, todos juntos para transformar la Argentina, para renunciar a privilegios, para construir lo que nuestro país necesita. Todos juntos para decir que hay que renunciar a principios que son fundamentales para construir este país. Todos juntos para bajar banderas. No, todos juntos para sostener banderas, para sostener principios, para sostener las utopías que creyeron toda la vida y que sostuvieron nuestro inmortal conductor general Perón y la inmortal Evita, que era la llama viva del cambio permanente. Para eso todos juntos. Todos juntos, todos juntos. Para sostener banderas. Todos juntos para sostener banderas hoy más que nunca. Y un legado, ¿no? Que es el de Perón y Evita, justamente porque nosotros nos hacemos cargo de una historia y de esto que también planteaba Ale antes, de la representación, de la representatividad, y justamente también porque si el desafío de nuestro momento es, bueno, restituir sentido para las mayorías en función de esas banderas, bueno, acá estamos para discutir y para darnos las herramientas que necesitemos para poder hacer consciente todas estas cuestiones, ¿no? En definitiva, siempre intentamos aliviar el sufrimiento y construir mejores niveles de felicidad para mayores cantidades de personas, ¿no? Absolutamente, porque digo, me parece que es importantísimo lo que decís. Vale la pena como hacer un camino que a veces lo dejamos tácito. Que, por ejemplo, decía nuestro intendente de la costa, Juan de Jesús, cuando hicimos el homenaje de Evita, decía, la cuarta bandera del peronismo es memoria, verdad y justicia. Dijo hace poquito acá, en Mar de Ajó. Eso es actualizar la doctrina. Eso no tiene, es una, la cuarta eso hacen bandera, los dirigentes. ¿Y por qué la cuarta? Digo, ¿y por qué sostener banderas? ¿Y por qué esa bandera? ¿No? Porque a veces dejamos tácito en la lucha de la reivindicación de nuestros 30.000 compañeros y compañeras, de las madres, de las abuelas que siguen junto con el resto de la comunidad buscando los nietos y nietas que nos faltan, en este contexto desastroso de cierre administrativo del INADI, de vaciamiento del CONADI, de vaciamiento de las políticas de derechos humanos, que en definitiva lo que nos están diciendo estos sátrapas que están haciendo este vaciamiento de las políticas de memoria es, estamos haciendo un vaciamiento de la lucha de esos 30.000, que la lucha de esos 30.000 era la de la solidaridad, la de la generosidad, la de la militancia, que son los valores que quieren denostar. O sea, cuando dicen son 9.000, que ya en este contexto quedó atrás, lamentablemente. Sí, ni siquiera se ocupan de renovar el No son tantos, relato, sí. no son tantos, no solo los que desaparecimos, los que torturamos, los que matamos, no solo no son tantos eso, sino no son tantos a los que les preocupa la solidaridad, no son tantos los que quieren esta patria justa, libre y soberana, no son tantos realmente, somos mucho más nosotros los que queremos un mundo en el que el Estado lo destruyamos desde adentro. Entonces, reivindicar a nuestros compañeros y compañeras, reivindicar a esos 30.000, decir como nuestro intendente de Jesús, la cuarta bandera del peronismo es memoria, verdad y justicia, lo que estamos haciendo es volver a como empezamos el programa y decir lo que nos importa es la felicidad del pueblo. Porque lo que le importaba a nuestros 30.000 compañeros y compañeras era la felicidad del pueblo, que no puede más que ser el contexto de la felicidad propia. Acá no hay ni una disolución de la singularidad en la masa, ni tampoco una preponderancia de la singularidad por sobre el colectivo. Es una dialéctica permanente, es un diálogo necesario entre la realización personal y la realización del pueblo para alcanzar la felicidad. Pero todo el tiempo lo que estamos buscando es la felicidad nuestra inscripta en la felicidad del colectivo. Que no va a ser sin trabajo. Por supuesto. Por supuesto que no. Y hablando de trabajo y como venimos haciéndolo, vamos a cerrar este programa con Cristina hablándole a los trabajadores en el año 2012. Nosotros el único estímulo que tenemos es el estímulo del trabajo, el de haber cumplido siempre con nuestras convicciones, de no haber traicionado jamás a los trabajadores, de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo y que nadie se engañe, que nadie se engañe.
No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Van a ir por la mano de obra barata. El dedito era lo de menos, chicos. El dedito era lo de menos, porque lo que pasó, lo que nos pasó, lo que nos está pasando. Pero qué ímpetu también, ¿no, Cristina? Y cuántas veces también advirtió, digamos, de alguna, con esa forma, que es otra discusión para este programa, forma y contenido, ¿no? Y cuántos pruritos también alrededor de que la política se tiene que ejercer con una determinada forma para que, retomando los dilemas que vos planteaste antes, había uno del saber decir y saber hacer, pero también cuestiones que nos inscriben en modelos, digamos, o imaginarios de cómo hay que hacer las cosas para no hacer olas, ¿no? Para conformar a determinados sectores y para evitar los conflictos. Conflictos que necesariamente, como bien Perón planteaba también, citando filósofos, cuando los sujetos se hacen, cuando los esclavos de la caverna ven, se revelan realidades, va a haber conflictos, va a haber desorden. Gobernar también es conducir ese desorden, también lo decía hace poco Cristina. Temerle a esa situación tan profundamente humana como es una discusión, como es un conflicto, como es una disputa en cualquier ámbito, es deshumanizar. Entonces, hay también todo un capítulo que tenemos que analizar en relación a la política, de también denunciar niveles de hipocresía, ¿no? Altos niveles de hipocresía, para poder avanzar sobre todo lo demás. Nosotros insistimos con el optimismo porque somos militantes, traemos temas, nos animamos a hacer un streaming cuando nosotros hacemos todo el tiempo otras cosas. Lo hacemos porque hay una convicción política e ideológica de que hay que hacer lo que hay que hacer para garantizar la continuidad del peronismo y la felicidad del pueblo. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Bueno, gente, hemos llegado al final de este programa. Gracias. Un hermoso programa. Un hermoso programa, me gusta mucho. Gracias a Mancay, gracias a Alejandro, gracias a los chicos de la técnica también. Nos encuentran a nosotros como @Eva en vivo. Somos Cuadernos Peronistas y nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau.